Buenos días, mi nombre es Verónica Godoy y voy a hablar sobre los test psicológicos. La división más utilizada para diferenciar y agrupar los test psicológicos son en psicométricos y proyectivos. Los test psicométricos están estandarizados y se utilizan para medir una característica concreta, como la memoria, inteligencia, atención, percepción, entre otros. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 5? ¿O qué te gusta hacer más? ¿Un puente, una obra de arte o ayudar a un indigente? Los psicométricos se caracterizan por estímulos estructurados y preguntas cerradas, que tienen una sola interpretación. Muchos de ellos tienen una sola respuesta correcta. Son instrumentos estadísticos, en general asignan un valor y el mismo es comparado con baremos, es decir, puntajes obtenidos por la población en general y en comparación estimar cuánta cantidad tiene el entrevistado de ese conjunto. Por ejemplo, si aplicamos un test de inteligencia y el promedio de la población para este test es de 40 puntos, si el entrevistado saca 45, podremos inferir que tiene una inteligencia superior al promedio de la población. Entre los test psicométricos más conocidos se encuentran matrices progresivas de Rabin, WAIS, que es una escala Wechsler de inteligencia para adultos, WISC, que es una escala Wechsler de inteligencia para niños, perfil e inventario de la personalidad Gordon, 16PF, que es un test de personalidad de 16 factores de Cattell, test de dominó, MFF20, que es un test de emparejamiento de figuras conocidas, entre otros. Los test proyectivos. Los test proyectivos se caracterizan por preguntas abiertas y estímulos desestructurados, donde la indicación que puede tener múltiples interpretaciones y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, a través de la instrucción dibuje una persona, se puede ir conociendo la personalidad, los miedos, el inconsciente de un sujeto. A diferencia de los test psicométricos, estos tienen menos confiabilidad estadística, pero a nivel de interpretación cuantitativas demuestran ser más enriquecedores, brindándonos más información. Parte de la idea que ante un estímulo vago, las personas proyectan sus rasgos de personalidad y conflictos inconscientes para dar una respuesta. Entre los test proyectivos más conocidos encontramos el test de Rothschild, el test de Zuliger, HTP, figura humana, persona bajo la lluvia, test desiderativo, el TAT, que es un test de apercepción temática, el test de relaciones objetales de Tro, CAT, test de los colores de Lusher, test de familia cinética, test del dibujo animal, entre otros. Clasificación según su rendimiento. Las pruebas psicológicas se pueden clasificar en función de su rendimiento, teniendo en cuenta cómo se va a evaluar. Aquí encontramos test de ejecución máxima. Tienen como fin evaluar el máximo potencial de una persona en un aspecto o características psicológicas. En este tipo de test es relevante cuánto tiempo tarda la persona en acabar una tarea. Las pruebas de inteligencia o las neuropsicológicas tienden a aplicar este criterio de ejecución máxima. Miden variables como las habilidades, las aptitudes y la inteligencia. Demandan a que los examinados puedan responder de la forma más correcta posible frente a tareas problemáticas que se le pide resolver. Miden también las diferencias individuales. Una delimitación que tiene estos tipos de test es que los conceptos que utilizan es una problemática muy controversial en la psicología. Test de ejecución típica. Este tipo de evaluación se centra en características típicas de la persona en determinadas tareas o aspectos. El tiempo que tarda el sujeto en terminar una tarea no resulta significativo. Dentro de los test de ejecución típica se encuentran las técnicas proyectivas que evalúan aspectos de la personalidad.
Test de personalidad. Los rangos de la personalidad se relacionan con la conducta típica de las personas. El propósito de la medición de la personalidad tiene que ver con describir a los individuos en base a sus rasgos dominantes y según su herencia y experiencia para explicar el desarrollo de la personalidad. Se recurre a la genética del comportamiento y a la teoría del aprendizaje. Se utilizan inventarios autodescriptivos o de autoinforme y las opciones de respuesta pueden ser dicotómicas o de tipo Likert. Se utilizan en el área clínico, ocupacional y de investigación. La desventaja que tenemos en este test es que las personas pueden falsear sus respuestas y es difícil de aplicar a niños pequeños. Muchísimas gracias por su atención.